Esta necesidad de movimiento incesante nos lleva a la dispersión y a la multiplicidad, perdiéndose así la capacidad de unificación, puesto que ya no hay principio que rija dicho movimiento. Esta multiplicidad tiene una estrecha relación con la materialización progresiva que vive en el mundo moderno, dado que la materia es fundamentalmente multiplicidad y división. Por lo general, cuando toda la atención está puesta en este nivel, se generan luchas y conflictos tanto entre individuos como entre países o naciones. Así pues, mientras más nos sumergimos en el mundo de la materia, más se acrecentan los rasgos de oposición y división y, por el contrario, si nos elevamos hacia el mundo de la espiritualidad, nos acercamos a la unidad del ser. Resulta impresionante que esta búsqueda de movimiento y cambio constante solo sea motivada por conseguir el movimiento y cambio en sí mismos, poniéndose así toda la atención en el aspecto externo e instantáneo de la actividad, careciéndose de un fin o propósito hacia el cual se conduzca la acción. Esta carrera desenfrenada hacia la dispersión conduce a un estado caótico de desequilibrio, llevando al hombre a la disolución de su ser. Este es uno de los rasgos más característicos de la Edad de Sombra. Este mismo fenómeno lo podemos observar en el ámbito científico, en donde muchas veces se realiza la investigación por la investigación, sin prestar atención al hecho de que los resultados que produce son totalmente parciales y fragmentarios. Cada vez aparecen más teorías, las cuales carecen de bases y que además, en cuanto son dadas a conocer, ya están siendo atacadas y reemplazadas por otras ideas y teorías que también se harán obsoletas en cuanto aparezca una idea mejor. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, continuamente se producen nuevas teorías y modelos explicativos del ser humano, las cuales conforme van apareciendo critican posturas anteriores, afirmando que ellas sí poseen la verdad definitiva. Esta tendencia a la agitación, lejos de llevar al hombre a un crecimiento, solo conducen a la acumulación de hechos y datos que por lo general son intrascendentes. El único ámbito en donde dichos datos tienen un significado fuerte es en el dominio de lo material, el cual lamentablemente es el único terreno en donde el hombre moderno ha conseguido una superioridad. Es notable cómo el desarrollo científico, a través del cual el hombre ha llegado a sentirse creador del progreso, lleva en sí mismo las semillas de su destrucción. Un ejemplo claro de este proceso lo podemos ver en el uso equívoco que se ha dado a la energía nuclear. A pesar de que se reconozca que en el mundo moderno reina el desequilibrio y la inestabilidad, son pocos los que sienten la necesidad de cambiar el curso de las cosas. La mayoría de las personas se deleitan con este desorden con el que se identifican, proyectando así su propio desequilibrio interior. Esto lo podemos constatar al presenciar la conducta de las masas, por ejemplo, como en los mundiales de fútbol, donde es claro cómo terminan dejándose llevar por la euforia o bien por la depresión, llenando así una necesidad de agitación que solo produce más desequilibrio, dejando de nuevo un vacío interno. Lo anterior se da porque existe una estrecha correlación entre el tipo de mundo en el que se vive y el estado de espíritu de los hombres que habitan ese mundo. Así, si el mundo en el que habitamos se caracteriza por un continuo movimiento, en el interior del ser no cabe la posibilidad de algo que sea inmutable, lo cual lleva a la negación del conocimiento verdadero y por consiguiente de los principios universales. Esta tendencia llega al grado de negar todo conocimiento real, inclusive en el orden relativo, en donde supuestamente el conocimiento tiene una realidad dependiendo de las circunstancias externas. Decimos que se da esta negación, incluso en el ámbito de lo relativo, puesto que analizando este hecho desde un nivel superior, lo relativo no es posible sin la existencia de lo absoluto, así como el cambio no puede ser si no existe algo inmutable. Al respecto de lo anterior, es interesante reflexionar sobre las ideas del filósofo Zenón de Elea, quien fundó una doctrina en donde se sostenía que la multiplicidad y el cambio propios del mundo sensible no afectan al ser único, cuya realidad se hace patente exclusivamente al entendimiento. Estas ideas niegan la correspondencia directa que existe entre las condiciones del mundo externo y el estado de espíritu del hombre. Este tipo de corrientes que atienden a negar el conocimiento real se ha manifestado en diversos lugares y culturas,
Tal es el caso de la India, en donde dentro del budismo se dio una ruptura con la rebelión de la casta de los Kshatriyas, los seres móviles o cambiantes que se enfocan a la acción contra la autoridad de los brahmanes, los seres estables que se enfocan a la contemplación. Lo que esta ruptura implica es la tendencia a la negación de todo principio inmutable y del espíritu tradicional y la afirmación de la superioridad del poder temporal y del cambio. Esto último es lo que caracteriza al mundo occidental moderno. El énfasis completo que se tiene en el cambio y el movimiento es lo que actualmente asociamos a la idea de progreso. De esta manera, en la época moderna predomina una concepción naturalista en donde no se admite nada más que el cambio constante de las cosas, negando así todo lo que está más allá de la naturaleza o lo material, o sea, de lo metafísico, cuyo dominio es lo inmutable. Como ya lo mencionamos, el estar enfocados únicamente al mundo de las cosas sensibles solo nos lleva a la dispersión del conocimiento. Al respecto de lo anterior, es importante señalar que el medio para evitar esta dispersión y lograr el verdadero conocimiento metafísico es la intuición intelectual, la cual tiene una relación directa con la contemplación y no tiene nada que ver con esa intuición a la que se refieren los pensadores modernos. Esta concepción moderna de la intuición está basada en el mundo de lo material dentro del dominio de lo que conocemos como razón, ligada a la tendencia a la acción. Por el contrario, la otra forma de intuición a la que nos referimos es la inteligencia pura, la cual está por encima de la razón. Sin embargo, en el mundo moderno no concebimos nada por encima de la razón, creyendo que esta es lo mismo que la inteligencia. Esto no sucedía así en las doctrinas de la antigüedad y la Edad Media, en las cuales, a pesar de enfocarse únicamente en el plano de lo filosófico, reconocían la existencia y superioridad de la intuición intelectual con respecto a otras aptitudes humanas. Es claro que mientras se siga negando en Occidente la existencia de la intuición intelectual, no se podrá acceder a la vivencia de la verdadera tradición y tampoco se podrá lograr un entendimiento con las culturas orientales, las cuales, como hemos mencionado, viven regidas por esta intuición, que es inmutable, dado que está por encima de lo humano. Todo lo que hemos venido revisando hasta aquí nos lleva a concluir que mientras sigamos viviendo en base a la multiplicidad, ignorando o negando la posibilidad de la unidad y defendiendo el supuesto predominio que tiene la acción sobre la contemplación, logrando así únicamente un poder temporal, nos estaremos alejando cada vez más de la espiritualidad que nos conduce a una vida plena.